Este video quisiera comenzarlo preguntándonos por el significado de un vector. Por supuesto, me dirán que un vector es un elemento de un espacio vectorial y un espacio vectorial es un conjunto de objetos y números que cumplen, que junto con dos operaciones, suma y producto, cumplen 8 características que vimos en el video pasado o el antepasado. Pero quisiera analizar más bien desde un punto de vista geométrico. Y desde un punto de vista geométrico podemos entender los vectores como un punto en el espacio, ¿no? Lo hemos definido así, como un conjunto de eneadas, este, que más bien una eneada que nos da la posición en un espacio Rn, ¿no? Entonces, pero para eso, para poder hablar de una eneada, pues en el fondo lo que estamos diciendo es que fijamos un marco de referencia y ahí pues de alguna manera estábamos proyectando nuestro vector sobre ese marco, sobre esos ejes coordenados y lo que nos dice el vector es la posición con respecto de un origen en ese marco de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un vector? Pues en ese caso sería un punto con respecto del origen en un sistema coordenado. Y este sistema coordenado normalmente lo escribimos como una base que le llamamos base canónica a este tipo de bases, donde todos son ceros excepto de las eneadas, excepto uno de los elementos, que es 1, y todos los diferentes elementos de la base van recorriendo los diferentes lugares, ¿no? Entonces hay un 1 en cada uno de estos lugares para cada uno de los EJs, ¿no? Entonces aquí estaría en la posición J hay un 1 y en todas las demás hay un 0, y eso pues para cada uno de los J's. Entonces el punto lo podemos poner como una serie de números que van multiplicando a estas EJs, y eso es a lo que le llamamos el vector. Entonces aquí el punto y el vector coinciden, lo estamos trabajando en esta base canónica. Pero ¿qué tal y no es una base canónica, sino una cosa deformada, que no es ortogonal para comenzar, que no está que no está sobre los ejes X, Y, Z, etcétera, sino de una manera un tanto desordenada? Entonces, ¿cómo expreso mi vector en ese, en ese sistema de coordenadas? Y notamos que aunque el punto sigue siendo el mismo, nuestro vector va a cambiar, porque ahora la forma en la que elegimos qué número es, esto es como qué valor tiene nuestro vector, va a ser como las direcciones para llegar al punto sobre nuestro sistema. Entonces se mueve sobre la calle B1 hasta una distancia X1, y luego se mueve sobre la calle B2 hasta una distancia X2, y con eso llega usted al punto que quiere, ¿no? Entonces, dependiendo del marco de referencia o del sistema coordenado, vamos a tener un vector u otro para un mismo punto, ¿ok? O si tenemos el mismo vector, lo que estaríamos haciendo es cambiar la posición del punto, ¿no? Entonces, si este era mi punto en este marco de referencia o en este sistema coordenado, cuando yo me cambie manteniendo este mismo vector, o sea, moviendo esta misma distancia sobre el primero de los ejes y moviendo esta misma distancia sobre el segundo de los ejes, lo que voy a hacer es, aquí formaría como una especie de círculo, ¿no? de arco, llegaría hasta acá, entonces este sería el primer movimiento, y luego tendría que mover más o menos hasta acá, ¿no? Si es más o menos la misma distancia, entonces esta distancia yo digo que mide más o menos lo mismo que esto. Aquí yo lo estoy haciendo con mis dedos en la pantalla para ver que sí más o menos corresponda, y más o menos corresponde. Entonces en un punto estaría aquí, y en el otro sistema de referencias el mismo vector está acá, ¿no? Entonces, dependiendo de mi sistema de referencias, puedo moverlo, y yo puedo pensarlo como que lo que estoy moviendo es el punto, o como que lo que estoy moviendo es el vector. En esta versión de aquí, lo que estoy moviendo es ese vector, la X, ¿no? Y el punto lo estoy dejando fijo, ¿no?
Ahora, como este punto que incluye la suma sobre las j de los bj por los xj es igual que este punto, que son simplemente las p1, p2, p3, p4 hasta pn. Entonces podemos ponerlo todo como una igualdad, ¿no? Entonces tenemos este vector es lo mismo que la suma de estos vectores multiplicados por las bj's. Y esto es un vector. Pero este vector es el resultado de multiplicar x1 por por bj, la entrada 1, por por b1, la entrada 1, por b1, la entrada, por b2, la entrada 1, por b3, la entrada 1, y así sucesivamente, y eso tiene que ser igual al p1, ¿no? Porque deben de ser iguales entrada por entrada. Entonces el p1 tiene que ser igual al b11, y aquí con b11 quiero decir la entrada 1 del vector 1, la entrada 1 del vector 2, la entrada 1 del vector n, ¿no? Entonces tengo esta ecuación para la entrada 1, pero también voy a hacer una para la entrada 2, que va a ser esta ecuación, y así para todas para las n entradas. Entonces voy a tener n entradas con n variables, que son las x1 hasta las xn. Entonces tengo al final n ecuaciones con n variables, y eso me da, me puede de alguna forma, lo puedo resolver y encontrar cuál es el valor de x1, x2, x3 hasta xn. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es escribir este sistema de ecuaciones de una forma un poco más compacta. Le escribo como todos estos p1, p2, p hasta pn como el vector p, y eso igual a una cosa, que es una matriz, multiplicado por el vector x, que es el x1, x2, x3, etc., ¿no? Entonces el vector p es simplemente esto de aquí, que es p1, p2, p3, así hasta pn, en este formato que lo escribo aquí, que tiene que ver con que aquí se ve de esa manera, como una especie de columna. Y la matriz A, por la que lo estoy multiplicando, pues va a ser esta matriz del B11 hasta B1n, luego B1n hasta Bnn, y así sucesivamente todos los elementos, los B11, B12, B21, B22, B, etcétera, etcétera, hasta Bnn. Y eso multiplicado por el x. Entonces voy a escribir explícitamente cómo se ve ese sistema de ecuaciones, y se ve como esto de aquí, que es todo el vector p va a ser igual a esta matriz por todo el vector x. ¿Ok? Entonces, ahora, para el vector p, pues como que sí se ve de la forma en la que decíamos. Para la matriz, esta A, que le nombré aquí, parece como que, ¿por qué no le nombré b si eran b's aquí? Y es porque luego quiero nombrarle b a otra cosa, entonces preferí nombrarle a la matriz aquí. Quizás no es el mejor nombre, pero lo vamos a dejar así. Bueno, esa matriz pues sí se ve en el mismo orden, B1, 1 hasta B1n, como aquí, ¿no? B1, 1 hasta B1n, etcétera, etcétera. Pero los x1, x hasta xn, aquí no se ven, aquí se ven tantas veces como los b's. Entonces, ¿por qué? Uno pues, como que se confunde por qué tendría que estar así. Entonces tengo que definir de alguna forma esta forma de operar de esta matriz aquí sobre este objeto de acá, ¿no? Sobre este vector de acá. Y esa forma de operar le voy a llamar el producto de una matriz, que en general, para que se cumpla lo que queremos de las matrices, ¿no? Entonces, si pienso que esto es una matriz, esta es una matriz de n por n. Esta es una matriz, en cambio, de 1 por n, y esta es una matriz de 1 por n también, ¿ok? Entonces, ahora esta es una matriz de n por 1 y esta es una matriz de n por 1 también. Entonces, para que cumplan con que se vea como esto, aquí se ve como que si este fuera un vector B1, 1, B2, 1, B
hasta n1. Si eso fuera un vector, es b11, b21, b3 hasta bn1, ¿no? Esta cosa de aquí. Y el x1, x2 hasta xn fuera un vector también, como de hecho es. Entonces, esto de aquí, este elemento de aquí, es el producto punto entre ellos, entre esos dos. Entonces, pues así vamos a definir un poco el producto de las matrices. Porque ahora, si yo hago el producto de este por este vector, ¿no? Entonces, este vector de aquí, que es como un vector fila y un vector columna, nos va a dar, ¿no? El producto punto nos da un número. Y ese es el primer elemento de aquí. Y estos, todos tenían un 1 aquí. Y el segundo elemento era alguna variable, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3 hasta L. Y aquí en este caso, todos tienen el 1 en el segundo término y los primeros son los que varían. Entonces mi condición es que la primera línea que yo multiplico por la segunda deben de tener el que es intermedio, o sea, en este caso el segundo elemento y en este caso el primer elemento, debe de ser igual. Y el otro no me importa, en el fondo, porque no lo estoy tocando. Me sale el 1, 1. Y con eso puedo definir el producto en general. De tal manera que yo, cada uno de ellos los estoy multiplicando y sumando. Entonces es como si fuera un producto punto de esos vectores. Y el elemento que corresponde va a ser el i y el j, que es el que de alguna forma no está cambiando. ¿Ok? En este caso es el 1, 1 y por eso es el de acá. Pero si yo quiero ir a un elemento, por ejemplo, el segundo elemento de acá, pues tengo el 1, 2, 1, 2, 2, 1, perdón, 2, 2, 2, 2, 3, 2, digo 2, 3, 3, perdón, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, hasta n, 2, n. Y ese es el producto que estoy haciendo. Entonces, no, aquí el que se queda igual es el 1. Que no es de alguna forma, o sea, no estoy, aquí se queda, este es el que se queda invariante y pues no corresponde con en el primer caso sí corresponde, es el primer elemento, pero aquí pues sería, este es el primer elemento también, porque solamente hay un vector por el que estoy multiplicando en ese caso, ¿no? Entonces siempre estoy multiplicando por 1 aquí y los otros los estoy cambiando. Entonces no me importa variar este de acá, como tampoco me va a importar variar este elemento de acá. Lo que me interesa son los intermedios, ¿no? Entonces en el vector fila, el segundo elemento, y en el vector columna, el primer elemento. Y entonces ahora sí, ya los multiplico y me queda esta formulita para el producto de matrices. Y eso me genera otra matriz que va a tener como elementos. Entonces si esta era de n por L y esta de L por M, entonces como les decía, esta es la matriz que multiplica por el lado izquierdo, va a tener un número por L. Y la segunda matriz va a ser de L por un número. Y eso nos va a dar una matriz de los dos extremos, ¿no? De n por m. ¿Ok? Y con cada uno de estos son un producto punto entre cada una de las posibilidades de las combinaciones entre los vectores fila de aquí y los vectores columna de acá. ¿Ok? Esa es la idea del producto matricial, que está inspirado pues en que se produzca un sistema de ecuaciones como el de aquí al hacer este producto, ¿no? Entonces aquí ya vienen un par de ejercicios. El primer ejercicio es demostrar que el producto de matrices es asociativo, o sea, que se cumple esto de aquí. Por supuesto, para eso tienen que usar esta definición. No les recomiendo hacerlo desde aquí, sino piensen en utilizar esta formulita para poder demostrar que el producto de matrices en general es asociativo. O sea, que yo puedo multiplicar A por B y luego por C, y también puedo multiplicar B por C primero y luego multiplicar A por la izquierda. ¿Ok? Entonces,
con que sea asociativo, digo, con que tengan los tamaños adecuados, entonces se puede hacer siempre que sea posible hacer el producto, ¿no? Entonces puede ser que yo lo haya hecho mal y que no sea posible hacer el producto. Pero si es posible hacer el producto, o sea que las dimensiones de mis matrices son adecuadas, entonces el producto matricial va a ser asociativo. Y el siguiente problema, el segundo problema de este video, es obtener la matriz A para cambiar la representación en la base esta cosa a la representación canónica. O sea, básicamente, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que obtengan la matriz de B's que pongo aquí si la base original sobre la que estoy. Entonces quiero pasar a la base canónica, ¿no? Y la base en la que tengo mi sistema es esta base, entonces quiero saber cómo hacerlo, ¿no? Pues para eso pues simplemente piensen ¿dónde lo dejé? En esta ecuación, ¿no? Entonces ustedes lo que les estoy pidiendo es que encuentren esta matriz. No está, creo que en realidad nada difícil, pero necesitan entender qué es lo que están haciendo, espero, para saber si están acomodando adecuadamente los números dentro de esa matriz. Otros 3 problemas más, en realidad creo que no son tampoco demasiado complicados. El primero es, la pregunta es si nuestra suma entre matrices la definimos simplemente entrada por entrada, ¿no? Entonces de tal manera que si yo tuviera aquí un símbolo más, entonces los elementos de C serían el C1 sería A11 más B11. Por supuesto tienen que ser matrices del mismo tamaño, o sea, digamos que aquí L, N y M son todos el mismo número. Entonces el 1 con el 1 y eso me da el C11, el 1 con el 1 y eso me da el C2 y así sucesivamente hasta el ANN, BNN igual al CNN. ¿Ok? Entonces, si definimos así la suma de matrices para matrices del mismo tipo, entonces tienen que ser todas de las dos matrices que vamos a sumar de n por m. Y el producto escalar, o sea, el producto con un escalar, perdón, lo definimos como el producto de S escalar por cada una de las entradas de la matriz. Entonces nos queda una matriz cuyos elementos todos van a estar multiplicados por el escalar por el que los multiplicamos. Si definimos así la suma y el producto por un escalar con las matrices de un mismo tipo, la pregunta es, ¿ese conjunto es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial? La siguiente pregunta es, ahora si este producto matricial, que lo tenemos definido como un producto punto en las entradas, es un producto punto realmente, y si no lo es para todos los casos, porque por supuesto va a haber casos raros, al menos para las matrices cuadradas es un producto punto, ¿no? Entonces eso quizás aquí debería escribirlo. Y por supuesto no basta con responder, se tiene que dar alguna demostración del asunto, también ahí no basta con responder. Si no es, entonces se tiene que dar el contraejemplo donde falla, y si sí es, pues se tiene que demostrar, ¿no? Tanto para el espacio vectorial como para el producto matricial. Y por último, lo que quisiera es que mostraran que el producto matricial es distributivo. Distributivo significa que si yo tengo una suma de matrices, como la definí acá arriba, entonces a ver, lo escribo. O sea, lo que quiero que demuestren es que A por B más C es igual a AB más AC, y también que A más B por C es igual a AC más B, ¿no? Entonces, nunca hemos dicho que es conmutativo el producto. Entonces, si demuestran que el producto es conmutativo, les basta demostrar esto. Si no demuestran que el producto es conmutativo, lo tienen que hacer para los dos.
De cualquier forma, como hay mucha simetría en el asunto, probablemente no tienen dificultad en repetir, o sea, en decir que prácticamente todos los argumentos son los mismos, excepto que cambia un detalle, ¿no? Entonces pueden no demostrar la conmutatividad y demostrar esto sin problemas. Entonces, por ahora tenemos que si tenemos una base que no es canónica y queremos pasar a una base canónica, entonces obtenemos esta matriz que ya vimos cómo se obtiene, lo multiplicamos por nuestra representación en la base no canónica y eso nos genera la representación en la base canónica. Pero ahora la pregunta es justo al revés. Si yo tengo en una base canónica la representación y quiero pasar a una base en particular que no es la canónica, entonces ¿cómo le voy a hacer? Y la respuesta es resolver este sistema de ecuaciones y obtener cuáles son los valores de A, o de alguna forma tenemos que encontrar una matriz por la cual multipliquemos esta matriz de, entonces multiplicamos de este lado y multiplicamos de este lado, eso se vale en todas las ecuaciones, y lo que vamos a obtener es que la matriz de aquí multiplicada por esta otra matriz, que la vamos a llamar matriz inversa, se va a eliminar, ¿no? Nos va a quedar una matriz identidad que lo único que hace es simplemente dejar a la matriz de enfrente igual o al vector de enfrente igual, y de este lado ya nos quedaría este punto, que es el que queremos representar, multiplicado por algún valor, ¿no? Entonces tenemos como datos cómo se ve el punto en las coordenadas de la base canónica y conocemos la base no canónica y queremos preguntarnos cómo se ve ese punto en la base canónica, ¿no? Entonces eso se puede entender, como les decía, de dos maneras, como qué valores le tengo que dar yo a mi vector en la base no canónica para obtener el punto P exactamente, o también lo puedo entender como cómo se ve el punto X, el vector X en la base canónica, ¿no? Entonces si yo mantengo mi vector en las dos de la misma manera, que no cambie ese vector, entonces en una base se va a ver de una manera y en la otra se va a ver de otra. Entonces en una opción lo que estoy haciendo es deformar la posición de mi partícula, y en la otra lo que estoy haciendo es deformar mi espacio. Son equivalentes, ¿no? Es equivalente a pensar, yo voy a la tienda, que la tienda viene a mí, ¿no? Entonces eso es la idea de fondo de esto. Las dos interpretaciones son igualmente válidas. Ahora sabemos que la A que se forma de la base no canónica, y como es una base, es linealmente independiente, todos los elementos, y eso significa que nuestro sistema de ecuaciones va a tener solución y va a tener una única solución. Y por lo tanto podemos despejar los valores de X de alguna manera por esa matriz, utilizando esa matriz inversa que les decía. Entonces yo multiplico por la izquierda por la matriz inversa de A, y entonces eso me queda una identidad que no le afecta a la X, ¿no? Entonces algo que defino así tal cual. Y también multiplico por la izquierda a la P, ¿no? Y entonces ya eso me da el despeje de que la X sea igual a la matriz inversa de A multiplicado por la E, por la P, ¿no? Entonces, bueno, eso se llama la matriz inversa de A, y tiene la propiedad que les decía de que la matriz inversa de A multiplicado por A tiene que ser la identidad, y esa identidad es simplemente la matriz de puros unos en la diagonal y ceros en cualquier otro lado. Ahora, por cómo es el producto matricial, si yo pongo aquí un vector, pues al multiplicar este por ese vector me va a dar el primer elemento, este de aquí el segundo elemento, y así sucesivamente hasta el enésimo elemento. Entonces por un vector aquí me deja el vector invariante, y en general por cualquier matriz, porque eso significa, recordando la definición, entonces aquí yo tengo solo uno acá y todos los demás ceros. Entonces cuando multiplique este por este me va a dejar
el B1 en el lugar del C11, ¿no? Entonces el B11 en el lugar del C11. Luego cuando multiplique por este vector de acá, pues también me va a dejar solo el de hasta arriba, el B1M. Entonces me va a dejar, en el lugar del C1M, me va a dejar el B1M. Y si ahora yo tomo este de aquí y lo multiplico por este de acá, pues solamente el último va a ser 1. Entonces todos los demás se van a eliminar y nada más me va a quedar este elemento. ¿En qué lugar? En este lugar. Entonces el del último lugar me va a quedar con el último valor. Y así para todos los elementos. Entonces una matriz definida así me va a dejar invariante la matriz. Si no lo creen, pues hagan el esfuerzo de mostrarlo, ¿no? Eso no cuenta como ejercicio, pero quizás necesitan al menos visualizarlo un poquito y ver que efectivamente la matriz identidad multiplicado por cualquier matriz del mismo tamaño que la matriz identidad. Recuerden, esto solamente es válido para matrices de n por n, o sea, matrices cuadradas. Cuando yo lo multiplique por cualquier matriz aquí enfrente, que tenga al menos el mismo, puede ser un vector, sí, pero que tenga el mismo tamaño que el n de la matriz, ¿no? Entonces, si va a ser de n por n, al menos tiene que ser de n por algo mi matriz de aquí enfrente. Aquí me había equivocado, había puesto una i aquí al final, pero es i por a, tanto a por i va a ser igual a simplemente. Eso es muy fácil verificable, es tan fácil que no vale la pena que sea un ejercicio, pero si tienen alguna duda, háganlo. No, tampoco es nada aquí, aunque lo digan, es trivial. Entonces, si tienen alguna duda, háganlo. Probablemente con que hagan parte de la operación con una matriz de identidad se van a dar cuenta que esto es verdadero para todos los casos y que ni siquiera vale la pena mostrarlo. Lo que sí vale quizás la pena demostrar es que si el inverso de a por a da la identidad, entonces el a por el inverso de a da la identidad, o al revés, ¿no? Entonces, si tienen uno como verdadero, entonces el otro es verdadero, ¿ok? Entonces, hagan cualquiera de los dos, cualquiera de las dos direcciones, y demuestren que a por su inverso, ya sea por la izquierda o por la derecha, les da la identidad. Es decir, la matriz identidad, perdón, la matriz inversa conmuta con la matriz en el producto, ¿ok? Y esto como que de alguna forma, viendo que aquí también conmuta el producto, pues uno podría pensar que el producto matricial es conmutativo, y además de que tenemos muchos ejemplos de el producto de vectores, la suma de números, etcétera, etcétera. Hay n operaciones que son conmutativas, entonces podría uno pensar que el producto matricial también va a ser conmutativo. Además, está definido vía productos cruz, y eso da la impresión, porque el producto cruz en particular es conmutativo, da la impresión de entrada como que podría ser conmutativo, y no lo es. Entonces, como ejercicio 48, quiero que den un contraejemplo de la conmutatividad de las matrices, o sea, que encuentren dos matrices que al hacer el producto entre ellas, si lo hacen A por B, no es lo mismo que si ponen B por A, ¿ok? Entonces hagan el producto. Por supuesto, piensen en matrices cuadradas, porque en otras matrices puede ser que ni siquiera exista el producto si las invierten. Entonces, vamos a pensar en matrices cuadradas, a ver si en ese caso al menos hubiera conmutatividad. No lo hay, entonces busquen un contraejemplo. Ahora simplemente voy a renombrar el A- como B, que es como nuestra matriz para cambiar a la base no canónica. Entonces estoy en la canónica y quiero saber en la base no canónica cómo es. Eso es la matriz inversa. Entonces es como una especie de matriz de cambio de base, y por eso quise dejar la B de base. Entonces, ahora si yo tengo, bueno, con este nombre antes,
esta ecuación de aquí queda como x igual a b por p, ¿no? Pues nada más para que se acuerden. Entonces ahora si yo tengo eso que apliqué, ya tengo la x, está en términos de la p, al aplicarle la matriz b. Y ahora quiero hacer un nuevo cambio de base. Entonces tengo esta base, en vez de la B1B hasta Bn, son B1' hasta Bn'. Entonces voy a tener una matriz de cambio de base como la de aquí, pero primada, ¿ok? Entonces cuando yo aplique esa a mi x, entonces originalmente yo apliqué la b para obtener mi vector en la base B, ¿no? Entonces si yo tenía el punto P, le aplico la transformación lineal, así se llaman, transformaciones lineales, a P, voy a obtener el X, ¿no? Entonces eso lo recuerdo otra vez de aquí. Tengo la X, este es igual a la B, entonces tenía yo un punto P y quiero saber cómo se ve, cómo se ve si yo le aplicara, si yo me cambiara de ejes coordenados. Entonces si me cambio de ejes coordenados, pues se ve así. O también lo que puedo pensar es cómo puedo obtener el mismo punto P en otros ejes coordenados. ¿Y cómo los puedo obtener? Pues obteniendo este vector en esos nuevos ejes coordenados, ¿no? Son las dos interpretaciones que podemos dar. Entonces ahora, este X, que es B por P, es digamos, esa transformación que yo le hice a mi punto. Entonces también lo puedo ver con cómo se ve mi punto al cambiar de ejes coordenados, ¿no? Entonces como que se deforma mi punto, se mueve hacia otro lugar, y hacia dónde se mueve, hacia el punto X, ¿no? Entonces eso es, yo tenía un lugar donde estaba mi punto y lo estoy moviendo de lugar en estos nuevos ejes coordenados. Y ahora quiero saber cómo se ve si yo le aplico otra transformación, o sea, cambio otra vez de ejes coordenados. Entonces le tengo que aplicar otra, ahora estoy cambiando a otra base, ¿no? Entonces, como estoy cambiando a otra base, estoy aplicando como la transformación que me deforma para irme a la base B'. Ajá. Y eso pues se va a ver de esta forma, ¿no? Entonces es simplemente aplicar el B y luego el B' al punto P. Y eso me da como una deformación. Entonces el punto P por el B me daba la X y luego le aplico el B' y me da un B'. Digo una nueva transformación. Pero no es tan claro, con esta versión no es tan claro cómo es la transformación, porque aquí parece que a la X le apliqué el B' y aquí parece que a la P le apliqué el B. Ajá. Entonces, para que sea un poquito más claro y que queden en los dos casos con B', lo que voy a hacer es incrustar aquí adentro una matriz identidad, y la matriz identidad pues es como multiplicar por 1, entonces no pasa nada, yo puedo multiplicar la matriz identidad por aquí y la matriz identidad conmuta, entonces también está aquí en el centro y conmuta otra vez y entonces está aquí, ¿ok? Entonces meto una matriz identidad en esta parte de aquí y luego descompongo la matriz identidad en su A y A a la menos 1, ¿no? Entonces de hecho lo que voy a poner es B' a la menos 1 y B. Ajá. Y B' para tener la B multiplicando a la P. Y eso se ve de esta manera, ¿no? Entonces aquí metí la matriz identidad, que era multiplicado por Pero ahora, ¿qué ventaja tengo? Que esto de aquí, pues es una matriz grandota. Más bien es la misma matriz, porque estos son cuadradas, son del mismo tamaño. Y a esa le voy a llamar T, que es una transformación. Pero ahora tengo... Fíjense, al principio tenía como un B por P igual a X. Pero ¿qué pasa si yo a la X la cambio a una base diferente? A la base primada, B'. Entonces cuando lo cambie, que sea aplicarle la matriz B', es como si yo también le aplicara la matriz
B' a la P, entonces le aplico a este y a este. Entonces esos, ahora podría yo llamarle a todo esto X', al B' multiplicado por X. Y a todo esto P'. Entonces yo puedo sustituir aquí mi X' y mi B y mi P'. Y vamos a quitar las B' de acá, ¿no? Estas dos P'. ¿Y cómo se vería entonces? O sea, lo que me está diciendo es, a ver si lo voy a dibujar un poco. Entonces ya lo dibujé aquí. Y esto es lo que les quería decir, ¿no? Entonces yo tenía primero una transformación aplicada a la P y eso me da la X, ¿no? Entonces eso es una manera en la que obtengo la X. Pero ahora me pregunto, ¿qué pasa si yo transformo la X de alguna manera? Entonces le aplico una transformación a mi X, por ejemplo, para cambiar de coordenadas, ¿sí? Y eso pues me da ahora una X'. Y aplico la misma transformación de coordenadas a la P. Entonces ya tengo una P'. Pero eso me va a tener que modificar esta transformación inicial, esta B. Esta B ahora se va a transformar por una T. Y la pregunta es, ¿cuál es esa T? Y la respuesta es, esa T es este número de acá, ¿no? Que aquí ya se los pongo por separado, ¿no? Entonces la T es la B' multiplicada por la B, multiplicada por la B' a la menos 1, ¿no? Entonces la inversa de la B'. Entonces en general, para que yo obtenga una transformación similar o semejante a la que tenía originalmente esta transformación, ¿no? Entonces aquí había una transformación B que se aplicaba a la P, y aquí tengo una transformación T que se aplica a la P' para obtener X'. Entonces esto, fíjense, es prácticamente igual esta ecuación de aquí, esta de aquí es casi igual que esta de aquí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tengo que, si ya modifiqué las P's y las X, entonces uno podría pensar ingenuamente que ya si modifiqué las P's y las X ya no tengo que modificar la B. Sí la tengo que modificar. La tengo que modificar de alguna manera para obtener esta T. Y esa forma de modificarlo es haciendo esta B' por B por T a la menos 1. ¿Okay? Entonces eso es lo que de alguna forma simplifico aquí. Si yo tenía esta como mi versión original, cuando cambie al sistema primado, ¿no? Que son las P' y las X', ¿cómo va a ser ahora mi transformación? Ya no va a ser la B, sino va a ser esta cosa. A estas transformaciones de este estilo, que se forman porque yo tomé una transformación original y le apliqué por la izquierda otra transformación y por la derecha la inversa de esa otra transformación, a esas transformaciones se llaman transformaciones de semejanza. ¿Qué quiere decir una transformación de semejanza en el fondo? Entonces aquí yo tengo dos sistemas, uno es el que está en negro y otro es el que está en rojo, ¿no? Entonces tengo cuadriculado ahí mi sistema y voy a pensar que hago un movimiento, ¿no? De un punto, ¿no? O que trato de ver un punto ahí. Entonces el punto originalmente estaba aquí y ahora se movió para acá. Vía una transformación lineal, lo que hice fue moverlo, alargarlo, deformar mi imagen, ¿ok? Y ahora me pregunto, en el sistema original, que quizás era el sistema rojo, era el original, ¿cómo se veía? Ah, pues eso se veía en el sistema original como el B, simplemente como esto. Entonces, ¿cómo se veía la X? La X era este era el P. Al aplicarle el B al P, obtengo la X, que es esta, en el sistema rojo. En el sistema negro, pues tengo que cambiar mi transformación, porque ya no son los mismos, o sea, digamos que en el sistema rojo, para moverme, pues digamos, para reconocer que se movió acá, entonces yo lo muevo. ¿Cómo lo haría? Está en este cuadro de acá, ¿no? En este paralelogramo de acá. Y sé que se movió uno hacia este lado,
2 hacia este lado y luego 1, 2 y 3 hacia arriba, ¿no? En cambio, en la versión negra se movió solo 1 hacia acá y no 2, y solo 1 hacia arriba. Entonces, el tipo de transformación en el sistema negro no es el mismo que el tipo de transformación en el sistema rojo. Y para saber cómo es la transformación en los diferentes sistemas, es que ocupo esta transformación, ¿ok? Entonces, la B corresponde a la transformación en el sistema rojo de aquí a acá. Mientras que las B's primas, la B' y la B' inversa, corresponden a la base, a la transformación dada la base que originalmente tenía, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la transformación de semejanza, y creo que este esquemita de qué significa esa transformación es más o menos claro. Espero que haya quedado más o menos claro. Entonces ya tenemos pues prácticamente todo para estudiar cosas de álgebra lineal, excepto por un pequeñísimo detalle, que no sabemos cómo obtener la matriz inversa, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a dedicarnos a obtener la matriz inversa.